Ok, bien, ya estamos grabando. Buenas tardes, mi nombre es Waldo y voy a estar a cargo esta hora y media del taller de habilidades de pensamiento científico. Y bueno, les explico un poco lo que vamos a hacer. Nos basamos un poco en los estándares del ministerio, en lo que se refieren a las habilidades de pensamiento científico, cómo los define el ministerio. Y nos centramos mayormente en los aspectos que podemos trabajar en esta hora y media y que no requieren de actividades experimentales. Y dentro de las habilidades de pensamiento científico que vamos a trabajar la formulación de problemas, la formulación de hipótesis, y si nos da el tiempo, vamos a trabajar lo que es concluir basado en evidencia. Le explico la forma de trabajo que vamos a tener. Vamos a tener una forma de trabajo que va a ser bien dinámica. Yo voy a evitar lo que es presentar marcos teóricos, sino que en base a lo que ustedes van entregando y colaborando en este taller, vamos a ir analizando su propia información, su propio trabajo, sus propias respuestas, para ir puliendo algunas cosas o para ir explicando quizás cosas nuevas. Muchas cosas que vamos a ver acá, quizás ustedes saben algunas, quizás otras no. Entonces, vamos a empezar a ir a trabajar de esa forma. Yo hago preguntas, ustedes responden, y en función de sus respuestas, yo voy a ir analizando sus respuestas de manera de ir reforzando las cosas que están correctas, puliendo las cosas que pudieran estar incorrectas o mejorables, ¿no es cierto? Y obviamente siempre respondiendo sus dudas, sus consultas, ¿ok? No sé si se entiende la forma de trabajo. Eh, Y para su tranquilidad, ¿no es cierto? Esto que yo le estoy mostrando va a tener un documento de contenido de respaldo, el video va a quedar subido en la carpeta que dejó Roxana para todos estos talleres. Así que lo importante es que participen más que anden anotando cosas. ¿Estamos? Bien. Dicho lo anterior, yo voy a partir este taller con el tema de las preguntas, ¿ok? Y al respecto, primero una aclaración, al menos, bueno, aquí hay distintas visiones al respecto, pero en general, la mayoría de la gente que trabaja en ciencias naturales tiene la visión que las preguntas no surgen solo de la curiosidad, ¿ok? Surgen también de conocimiento previo. Al respecto, yo voy a tratar de utilizar esa estrategia, es decir, le estoy presentando, de hecho, inmediatamente le estoy presentando conocimiento previo. Este es un tema que no es de química. De hecho, esta estrategia que estoy ocupando, ustedes la pueden aplicar para cualquier dato, de cualquier área del conocimiento. Eh, estos datos que les estoy mostrando, ¿no es cierto?, pertenecen a un área que es más de sociología y psicología. Sin embargo, los datos son una excusa para hacer la actividad que vamos a trabajar. Primero les muestro como herramienta, ¿no es cierto?, o sea, como base de datos. Siempre les recomiendo que recurran a la página Nuestro Mundo en Datos, que aquí aparece el nombre de la página, en inglés, nuestromundoendatos.org. Tiene una cantidad de datos gigante, ¿ya? Si ustedes quieren pensar en hacer actividades para sus futuras prácticas profesionales o ya pensando en su labor profesional como profesores de ciencia, ustedes podrían, digamos, recurrir a esta base de datos y quizás cambiar estos datos que les estoy mostrando porque consideran que otros son más interesantes. Fíjense, este gráfico que está acá muestra, como dice el título en inglés, la prevalencia de la depresión de hombres versus mujeres desde 1990 al 2017. ¿Qué significa de 1990 al 2017? Que, por ejemplo, cada país está graficado no como un punto, sino que como una línea, ¿ya? Por ejemplo, este país, ¿no es cierto?, comenzó aquí en 1990 y terminó acá en el 2017. Cada una de estas líneas, ¿no es cierto?, representa la evolución de la prevalencia de la depresión por cada país. Y si ustedes se fijan en los ejes, en el eje X está la prevalencia porcentual en mujeres y en el eje Y está la prevalencia porcentual de depresión en hombres. ¿Okay? La línea segmentada, la línea discontinua, esta que está acá, representaría una equidad de prevalencia de depresión en hombres versus mujeres, es decir, cuando la pendiente es 1, por así decirlo. Y para trabajar el tema de las preguntas, yo quiero
desafiarlo a usted. Quiero ver primero si entienden el gráfico, ¿ok? Y segundo, si es que lo entienden, ¿qué preguntas surgen desde ese gráfico? Los escucho, las escucho. ¿Se entiende el gráfico? Primero. ¿Sí o no? Sí, profe, se entiende. Si se entiende, ¿qué preguntas les surgen? Si lo pueden escribir en el chat. Preguntas que les surgen, porque yo voy a trabajar sus preguntas, no las mías. ¿Hay alguna pregunta que surja desde esos datos? A ver, aquí tenemos. Nicolás hace la pregunta, ¿cuál es la razón de que las mujeres tengan mayor prevalencia o tendencia a la depresión que los hombres? Ya, fíjense, vamos a analizar la pregunta de Nicolás. Para analizar la pregunta, y por favor, si siguen haciendo más preguntas, háganla, porque mientras más preguntas hagan, mejor, ¿no es cierto? Voy a partir en orden. Primero, para analizar las preguntas, vamos a hacer dos cosas. Vamos a clasificar la pregunta y después vamos a evaluar la formulación de la pregunta. ¿Ok? En general, cuando uno aborda preguntas de investigación, porque hay preguntas que no son investigables, ¿ok? Cuando uno aborda preguntas de investigación, normalmente se clasifican en tres tipos. ¿Ya? Están las preguntas descriptivas, que son las preguntas que, como el título lo dice, buscan describir el mundo, y para describir el mundo yo necesito solamente datos, ¿ok? Por ejemplo, yo me pregunto, ¿qué edad tienen ustedes? Esa es una pregunta descriptiva, ¿ok? No estoy intentando explicar su comportamiento, ¿no? Yo solamente quiero describir un aspecto de ustedes, su edad, ¿ok? Están las preguntas que son explicativas, que serían, como su nombre lo dice, las preguntas que buscan explicar o comprender cómo funciona el mundo, ¿ok? Y están las preguntas aplicadas, que son las preguntas que buscan intervenir la realidad. Son tres tipos de preguntas. Por ejemplo, yo me puedo hacer una pregunta más de tipo explicativa o alguna gente le llama de ciencia básica, ¿no es cierto? Pregunta, ¿cuál es la razón por la cual hay menos de la mitad de estudiantes de los versus los inscritos en este momento? Yo me puedo hacer esa pregunta, estoy buscando una explicación de por qué hay menos gente de la que está inscrita. Esa pregunta es explicativa, ¿se fijan? Y voy a tocar lo que dice después Javier. Esa pregunta es explicativa, ¿sí? Yo quiero comprender algo. Una pregunta de tipo de ciencia aplicada que busca intervenir el mundo sería cómo incrementar la asistencia a los talleres. Esa sería una pregunta de tipo aplicada. ¿Cómo yo intervengo su comportamiento, no lo de ustedes están presentes, me refiero de sus compañeros, cómo intervengo o motivo o altero el comportamiento de sus compañeros para que vengan más a los talleres? Esa sería una pregunta aplicada, ¿ya? Entonces, si analizamos la pregunta de Nicolás, ¿no es cierto? ¿De qué tipo de pregunta estamos hablando? ¿Estamos hablando de una pregunta que busca describir el mundo? ¿De una pregunta que busca comprender cómo funciona el mundo? ¿O de una pregunta que busca intervenir el mundo? ¿Cómo la clasificaría? Es importante identificar el tipo de pregunta que estamos hablando, ¿ya? Antes de siquiera formular una hipótesis. Ya, como dice Joaquín, busca comprender, ¿no es cierto? Como está planteada la pregunta de Nicolás, y estoy de acuerdo con cómo la clasifica Joaquín, es una pregunta de la segunda categoría, que busca comprender un ámbito del mundo, ¿ok? Ciertamente que no busca comprender todo el mundo, no, busca comprender una porción del mundo, ¿ok? Por eso está formulada como cuál es la razón, es como decir cuál es la causa, ¿ok?
que las mujeres tengan mayor prevalencia o tendencia a la depresión que los hombres. ¿Ya? ¿Se entiende? Por ejemplo, la pregunta de Joaquín, ¿cómo la clasificarían? La pregunta de Joaquín dice, ¿qué país aumentó más su tendencia a la depresión? ¿Cómo clasificarían esa pregunta? Es una pregunta descriptiva la de Joaquín, ¿no es cierto? Porque él quiere saber qué país... disculpen, voy a leerla de nuevo, que se me olvida. Él quiere saber qué país aumentó más su tendencia a la depresión. No quiere saber por qué. Quiere saber qué país o cuál país, como quieran redactarlo. ¿Ok? Es descriptivo. Porque es importante diferenciar preguntas descriptivas de preguntas del ámbito 2, que se llaman las preguntas de ciencia básica, o algunos textos le llaman preguntas explicativas. ¿Ok? Es porque solo las segundas requieren hipótesis, no las primeras. Si yo me hago la pregunta, ¿qué país aumentó más su tendencia a la depresión? Esa pregunta no requiere hipótesis. ¿Ok? Después vamos a explicar qué es una hipótesis, pero como ustedes ya tienen una intuición, ¿no es cierto?, de qué es una hipótesis, pues bien, esa pregunta no requiere hipótesis. Su respuesta pasa por ir a buscar el dato directamente. No pasa por una etapa conjetural. No es como la pregunta de Nicolás, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón de que las mujeres tengan mayor prevalencia? Si yo les dijera, ¿cuál creen ustedes que es la razón? Nicolás pregunta, ¿cuál es la razón de que las mujeres tengan mayor prevalencia o tendencia a la depresión que los hombres? Porque eso lo muestra el gráfico claramente. O sea, las mujeres en todo el mundo tienen mayor prevalencia en la depresión, al menos en ese lapso de tiempo donde se tomaron esos datos. ¿Cuál es la razón? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál creen que es la razón? Pues díganme, ¿cuál creen que es la razón? ¿Qué me dirían ustedes? Que estamos expuestas a más críticas, por ejemplo, a ciertos estándares, esas cosas, de belleza, por ejemplo. Ok, ok. ¿Sí? Sí, esa sería una hipótesis de dimensión social, ¿no es cierto? Que hay una presión social mayor en ámbito estético por sobre las mujeres que los hombres, ¿no es cierto? No estoy diciendo que eso es cierto, estoy diciendo que esa es una conjetura que acaba de hacer su compañera, es una hipótesis. Podría ser cierta, podría ser falsa. Pero si fuese cierta, sería la respuesta a la pregunta. Pero así como su compañera conjetura eso, alguno de ustedes podría formular otra conjetura para intentar responder la misma pregunta. ¿Se les ocurre otra conjetura? Porque ahí tenemos una de índole social. ¿Ok? ¿Se les ocurre otra? Podría ser las condiciones de desigualdad en las que viven laboralmente, por ejemplo. Ya, ya. Más adelante vamos a pulir la hipótesis, pero está bien. Después yo les voy a decir, mira, vamos a pulir esa que ustedes acaban de decir, pero ya, uno puede decir, como dice su compañero, una hipótesis de índole de inequidad económica. ¿Ok? O sea, la razón por la cual las mujeres tienen mayor prevalencia y la tendencia a la depresión que los hombres es porque tienen una mayor desigualdad económica. Uno podría después fundamentar eso, por cuanto a mayor desigualdad económica hay mayor precariedad, hay mayor estrés, bueno, y por eso lleva a la depresión. Uno puede fundamentarlo así. ¿Se fijan que esa es otra conjetura? Puede que la conjetura de su compañero sea cierta o sea falsa. Puede que la conjetura de su compañera sea cierta o sea falsa. Puede que las dos son falsas y hay una tercera conjetura que no se nos ha ocurrido, que a lo mejor es la verdadera que está pasando en el mundo, que explicaría todo esto. Okay. Aquí Nicolás pone, yo creo que tiene que ver con el comportamiento de sus neurotransmisores, una respuesta de la neurociencia. Claro, una hipótesis biológica. También pues, puede ser, ¿no es cierto?, como dice su compañero, un tema no sé cómo llamarlo, neurobiológico, ¿no es cierto?, que a lo mejor hace a las mujeres más sensibles al estrés, no lo sé. Puede que sea eso cierto, puede que sea falso. A lo mejor las tres son ciertas, pero cada quien pesa distinto sobre estas tendencias. Así es la ciencia. ¿Ya? Es muy difícil saber cuando algo es cierto, es falso, o es parcialmente cierto, etc. ¿Ya? Aquí Javier dice,
si existe una relación entre la situación socioeconómica de la zona geográfica con los índices expuestos. Ya, mira, vamos a tomar la pregunta que dice Javier y la de Eduardo, que se parecen bastante, ¿no es cierto? ¿Cuáles podrían ser los posibles factores que determinan una mayor tendencia de la prevalencia de la depresión en determinados países? Ya. Vamos ahora a hacer lo siguiente, fíjense. Creo, si lo que creo es falso, por favor me lo dicen y lo reforzamos, ¿ya? Creo que ustedes tienen cierta visión bastante clara de cuando una pregunta es descriptiva, cuando una pregunta es más de ciencia básica o explicativa, ¿no es cierto? No me han hecho ninguna pregunta del ámbito de ciencia aplicada, de ciencia aplicada o tecnología, le llama a mucha gente. Háganse una pregunta de tipo 3, a ver, antes de pasar a pulir preguntas. Háganse una pregunta de tipo 3, que es del ámbito de ciencia aplicada, esas que busca intervenir el mundo. ¿Ok? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cómo podría disminuir los índices de depresión en las mujeres? Ya, súper, ¿no es cierto? Aquí Joaquín lo plantea con otra forma, otra redacción, pero se refiere a lo mismo, ¿no es cierto? ¿Cómo evitar la tendencia a la depresión? Ah, bueno, él se refiere a un subcategoría de países, solamente los menos desarrollados, ¿ya? Claramente, intervenir la mayor prevalencia de depresión en mujeres por sobre los hombres, ya sea en todo el mundo o en alguna zona geográfica en particular o alguna zona socioeconómica en particular, claramente esas son dos preguntas que buscan intervenir el mundo. ¿Ya? Fíjense que esa clase de preguntas, las que buscan intervenir el mundo, o sea, cómo yo logro que mi sistema funcione como yo quiero, ¿ok? Bueno, esa clase de preguntas, en general, no hay una hipótesis científica detrás. ¿A qué me refiero con una hipótesis científica? Aquella conjetura que busca comprender cómo funciona el mundo, ¿ok? Generalmente, lo que uno plantea como hipótesis en este tipo de preguntas es que mi propuesta, un método, un instrumento, lo que sea, va a funcionar. Por ejemplo, si yo le dijera a usted, respecto a la pregunta, ¿cómo disminuir los índices de depresión en las mujeres en el mundo? O en Chile, como quieran acotar la pregunta. ¿Qué se les ocurre? Supongamos que la verdadera causa de la depresión en mujeres, mayor depresión en mujeres versus los hombres, es la que decía su compañera, es una causa de presiones sociales por estereotipos de belleza. Supongamos que esa fuese la principal causa de la mayor depresión. ¿Qué propondrían ustedes para disminuir entonces los índices de depresión en las mujeres, sabiendo que esa es la principal causa? Eliminar campañas publicitarias que los fomenten. Ok. Ahí tienen ustedes un método, ¿okay? Un método que apuntaría a disminuir la depresión. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que propone su compañero? Que al intervenir las campañas publicitarias, que claramente fomentan esos estereotipos, ¿no es cierto? Entonces, los índices de prevalencia de depresión de las mujeres van a, digamos, disminuir para equipararse a la del hombre. En el fondo, lo que se propone como hipótesis es que eliminar la campaña va a funcionar. ¿Okay? Esa hipótesis es una hipótesis pragmática, no es una hipótesis científica. O sea, suponer que lo que yo propongo va a funcionar no es una hipótesis que busca explicar cómo funciona el mundo, es una hipótesis meramente pragmática. O sea, yo tengo que creer en lo que voy a proponer, tengo que creer que va a funcionar. Lo que sí tengo que dar ciertos fundamentos, o sea, ¿por qué creo que va a funcionar? ¿Ya? Ciertamente. Es como cuando alguien dice, mira, yo tengo el problema de cómo obtener agua dulce, porque el problema del agua dulce es un problema generalizado, estamos en sequía. ¿Cómo obtener agua dulce? Mi propuesta entonces es que yo pueda obtener agua dulce atrapando niebla a través de una malla Rachel. Listo. Entonces, mi hipótesis es que la malla Rachel va a funcionar de forma eficaz y eficiente, o sea, me va a permitir obtener agua dulce y de forma rápida y barata. ¿Ok? Entonces, las hipótesis de la ciencia aplicada no son hipótesis naturales, son hipótesis pragmáticas. Es como la hipótesis que todos tenemos aquí que mañana vamos a estar vivos. Es una hipótesis pragmática, o sea, yo tengo que asumir que voy a estar vivo mañana para llevar una vida más o menos normal, porque si yo no asumiera eso,
pucha, no estaría hablando con usted. ¿Está bien? O sea, si yo creyera que me voy a morir mañana, no estaría aquí. No sé si me sigue. ¿Ya? Dudas, consultas. Quiero ver si tienen claros los 3 tipos de preguntas, porque ahora vamos a pulir preguntas. ¿Ya? O sea, pulirla me refiero a evaluarlas y mejorarlas. ¿Ok? Dudas, consultas, comentarios. Todo claro. Súper. Segunda parte del taller. Mira. Entendiendo que dentro de las preguntas que se investigan hay de 3 tipos, también hay que entender que hay preguntas que por muy bien formuladas que estén, no forman parte de una investigación. Hay varios tipos de preguntas que no forman parte de la investigación. Yo solamente les voy a ejemplificar con un par. Por ejemplo, si yo me pregunto lo que me pasa ahora, tengo alergia. ¿Cómo controlo mi alergia? ¿Qué me responden ustedes? Yo tengo alergia a la primavera, al polen, toda esa cosa. Entonces ahora ando con los ojos chicos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo controlar los síntomas de la alergia? ¿Qué me dirían ustedes? Ahí tienen una pregunta, pero no es investigable. Porque, ¿qué me responderían ustedes? ¿Qué saben? Tomando un antihistamínico, ¿no es cierto? Que eso es lo que hice hace poco. ¿Ok? ¿Por qué no se investiga esa pregunta? Porque el problema detrás de esa pregunta ya tiene solución. La solución no es perfecta, no estoy diciendo que los antihistamínicos funcionen espectacular. Dan un poco de sueño, todo lo que ustedes quieran. Pero ese es un problema técnico, ¿se fijan? Sí, cómo hervir el agua, cómo curar una herida, cómo, no sé, bueno, hay varios cómo, ¿ya? Muchos problemas en la vida. Cómo comprar una casa, eh, todos esos problemas ya tienen soluciones descritas bastante satisfactorias, entonces no hay que investigarlas, no hay que generar soluciones, hay que o construir intelectualmente respuestas, hay que simplemente aplicar lo que ya sabemos. Esos son los problemas técnicos, eso no se investiga, ¿ya? Pero también hay preguntas que, por cómo están formuladas, no se pueden investigar, ¿ok? Porque están mal formuladas o porque se refieren a ámbitos fuera de la ciencia. Les pongo un caso. Les voy a hacer una pregunta a usted. Esta es una pregunta de entrevista psicológica. ¿Quién eres? ¿Qué me respondo? ¿Quién eres? Una vez me le hicieron a mí esa pregunta en una entrevista psicológica. ¿Quién eres? Línea en blanco que yo tenía que llenar. ¿Qué me respondo? ¿Por qué les cuesta responder? A mí también me tomó mucho tiempo responderle. De hecho, de lo que respondí me dijeron después que estaba mal. Le pregunté a otro psicólogo. ¿Por qué les cuesta responder esa pregunta? La pregunta es difícil, ¿no es cierto? Ya. Aquí Javier está dando en el clavo. La amplitud de la pregunta. Es muy amplio, como dice Valentina. ¿Qué significa que es amplia una pregunta? En términos científicos. Quiere decir que es una pregunta que encierra muchas subpreguntas. Por eso está mal formulada. ¿Ok? Porque el quién es uno tiene muchas dimensiones, no tiene solo una. Entonces yo tengo que desagregar esa pregunta. ¿Quién eres? Está mal hecho. Una es cómo te llamas, dónde vives, en qué trabajas, cuál es tu nacionalidad, cuál es tu estado civil. Hay muchas preguntas que hay que responder
para recién aproximarnos a esa respuesta tan amplia, tan general, porque esa pregunta general encierra más de una pregunta. ¿Me siguen? Primer requisito que debe tener una buena pregunta, debe estar desagregada. Y cuando digo desagregada, fíjense, debe referirse a un objeto o sistema concreto, una persona, un planeta, un perro, un átomo, una sustancia, y a variables definidas de ese objeto o sistema. ¿Ok? Por ejemplo, me estoy refiriendo a su edad. ¿Qué edad tienes? Tú. Me refiero a ti como objeto de estudio y no me refiero a toda tu complejidad, me refiero a tu edad solamente. ¿Qué edad tienes? Tú. ¿Ok? ¿Dónde trabajas tú? O sea, me estoy refiriendo a una labor concreta que quiero saber que ejerces. ¿Ok? ¿Dónde vives tú? ¿Me siguen la idea? ¿Sí? Entonces, desagregar quiere decir objeto o sistema de estudio concreto y variables o atributos concretos de ese objeto o sistema de estudio al cual me estoy refiriendo. Eso es lo que se llama en ciencia una pregunta con una referencia clara. Por ejemplo, miren. A ver, déjenme pensar una pregunta mal hecha. ¿Cuánto estrés hay? Ahí le hice una pregunta deliberadamente mal hecha, pero quiero ver si entienden por qué está mal hecha. ¿Cuánto estrés hay? ¿Cómo frenar el descontento social? Fíjense esa pregunta que pareciera que está bien hecha, yo les digo, está mal hecha. ¿Qué les falta a esa pregunta? Ya, ustedes están yendo a una crítica metodológica, ya. Pues a ustedes asumen que el estrés no es cuantificable. Yo no soy psicólogo, tengo entendido que ustedes tampoco. No estamos en condiciones de saber si el estrés es cuantificable o no. Eso ya es una pregunta metodológica, ¿ya? Ya, Nicolás dice, la última no tiene un contexto. Las dos preguntas no tienen contexto. Ya. ¿Qué se refiere a contexto? ¿Cómo mejorarían esa pregunta? Cuando yo le hago la pregunta, ¿cuánto estrés hay? O ¿cómo frenar el descontento social? ¿Cómo ustedes la mejorarían? A ver, reescríbanla. ¿Cómo le darían contexto, como dice Nicolás y Javier? Ya, súper, súper, ¿no es cierto? Aquí ustedes, fíjense, se están refiriendo a un sistema de estudio concreto. Ahí lo están, por utilizar palabras de ustedes, contextualizando. No están preguntándose cuánto estrés hay, sino que cuánto estrés o cuál es el nivel de estrés en un sistema de estudios concretos. Los estudiantes de pedagogía del mundo, de todas las pedagogías, ¿cuánto estrés hay en la educación chilena? ¿En toda la educación chilena? ¿De todas las carreras, de todos los niveles? Todavía yo les puedo decir, acótenla más. No creo que a ustedes les interese el nivel de estrés de todos los estudiantes de pedagogía, de todas las carreras, de todas las universidades. Y de todo el mundo. Todavía les falta concretizarla. ¿Se fijan? Pero claramente la están concretizando más. Sí, o sea, decir cuánto estrés hay es mucho más ambiguo, vago, sin referencia, que decir cuál es el nivel de estrés en estudiantes de pedagogía. ¿Cuál es el nivel de estrés en estudiantes de pedagogía en química de cuarto año de la PUCB 2021? ¿Ok? Ahí ustedes tienen el sistema de estudio claramente definido y estamos claros que nos están preguntando todo lo que les pasa a los estudiantes de pedagogía de cuarto año de la PUCB 2021, sino que se están preguntando del estrés en concreto. Y esa pregunta sí se puede investigar. ¿Ok?
Si ustedes me hacen la pregunta, ¿cuánto estrés hay? Por ejemplo, ya, disculpa que te utilice a ti, Eduardo, pero cuando uno se pregunta cuánto estrés hay en la educación chilena, como la referencia educación chilena es tan grande, no sé ni dónde partir. Entonces ustedes tendrían que definir educación chilena, pero ¿cuál? ¿La educación universitaria? ¿O la escolar? ¿O la parvularia? Y de todo Chile, ahí es donde uno lo va acotando y ahí recién yo puedo empezar a investigar. Si no tengo la referencia clara, no puedo investigar. Dudas, consultas, comentarios. Voy a hacer una pregunta también con una carencia, pero tomándome de lo mismo que están diciendo ustedes. ¿Qué les pasa a los estudiantes de pedagogía en química de cuarto año de la PUC? Repito, ¿qué les pasa a los estudiantes de pedagogía en química de cuarto año de la PUC 2021? Ahí le estoy planteando una pregunta, que está mala. O sea, no está mala. Tiene deficiencias. ¿Cuál sería la deficiencia? Ya, ¿qué les pasa en qué sentido? Ya, súper. O sea, el qué les pasa, si bien es cierto, el objeto de estudio está claro, estudiantes de pedagogía en química PUC 2021, la variable del objeto de estudio al cual me estoy refiriendo no está clara. El qué les pasa, no sé cuál es la variable. El qué les pasa es tan ambiguo que no sé si me estoy refiriendo a una variable educativa, a una variable psicológica, a una variable biológica, a una variable económica. ¿A qué me estoy refiriendo? Si yo les preguntara por qué son tan pobres los estudiantes de pedagogía en química, cuarto año PUC, ya ahí me estoy refiriendo a un ámbito económico más claro. ¿Ok? O si yo me pregunto, ¿por qué les va tan bien en sus notas, ¿no es cierto?, a los estudiantes de pedagogía en química PUC, cuarto año 2021, ahí sí estoy definiendo la variable de estudio. Entonces son dos dimensiones que debe tener una pregunta muy definidas. Objeto o sistema de estudio y las variables o atributos a los cuales me estoy preguntando. ¿Sí? Si me entendieron, hagamos lo siguiente. Denme un segundo. Espérense, voy a abrir otra hoja. Un segundo. Les voy a mostrar otro gráfico. ¿Ya? A ver, voy a irme a este del ámbito educativo que a ustedes les es más, quizás más conocido. ¿Qué es este gráfico? Son los resultados nacionales de aprendizaje en distintos países de 1985 eje X comparado con 2015 eje Y. ¿Ok? Aquí dice, bueno, aquí viene la descripción, ¿no es cierto? Estos son los puntajes estandarizados psicométricamente con, bueno, pruebas internacionales de los logros de estudiantes regionales en base a pruebas, ¿no es cierto? Y bueno, y aquí hay toda una explicación que con el fin de maximizar la cobertura por país, los tests fueron armonizados, bueno, etcétera. Hay toda una explicación metodológica de que estos resultados son serios, ¿ya? Entonces, desafío. Háganse preguntas descriptivas, científicas y aplicadas, bien hechas, que surjan de ese gráfico. A ver. Por los criterios que hemos dicho. ¿Ok? Recuerden, una pregunta está, independiente de la categoría, está bien definida en la medida en que tenga un objeto o sistema de estudio concreto y variables a los cuales me refiera claramente definidas. Yo no me puedo preguntar de todo, me tengo que preguntar de algunas cosas de mi objeto de estudio. Piénsenlo, los escucho, los leo, las leo.
¿Se entiende el gráfico, no? ¿O es muy confuso? Si ustedes quieren ver si está Chile o no, se pueden meter a la página de Nuestro Mundo en Datos y encontrar ese mismo gráfico, ¿ya? Pero no tenemos tiempo para eso, pero si quieren verlo después, ¿ya? Uno se mete a esta página y uno, si es que existen estadísticas del país, uno las puede encontrar, ¿ok? Ya, ahí estamos. Ya, aquí Joaquín se hace una pregunta. ¿Qué país del gráfico tuvo un mayor aumento de aprendizaje en el rango establecido? Ya, súper. Está muy bien estructurada tu pregunta porque te preguntas respecto a países, ¿ok? Que están en ese gráfico, y segundo, te preguntas a resultados de aprendizaje de países. No te preguntas de cualquier cosa del país. Súper, ¿no es cierto? Y como dice Nicolás, la pregunta que hizo Joaquín es descriptiva. Excelente. Tenemos una. Háganse una pregunta ahora del ámbito de ciencia básica o explicativa, como quieran ponerle. Les digo las dos etiquetas que están en los textos, por si acaso ustedes tienen que hacer sus pruebas estandarizadas, no se extrañen que hablen de preguntas explicativas, ¿ya? Háganse una pregunta de la segunda categoría. ¿No se le ocurre? Hay una que le está sacando pero la lengua, ¿ya? ¿Por qué los países han aumentado sus resultados de aprendizaje en el tiempo descrito? Ya, Nicolás, mira, tu pregunta está casi, a mi juicio, está casi perfecta. Salvo que no todos los países han aumentado sus resultados de aprendizaje. ¿Ya? Como tú dices, ¿por qué los países han aumentado? ¿A qué países te refieres? Hay que acotar un poquito más, porque, por ejemplo, te pongo un caso. Para mí hay países que claramente aumentaron su resultado de aprendizaje y Latvia, que es Letonia, tengo entendido en español, Japón, ¿no es cierto? Todos los que están sobre la línea discontinua son los que han aumentado, ¿ok? Pero hay países que están bajo la línea discontinua, esos no han aumentado. Entonces, por ejemplo, una forma de pulir un poco tu pregunta sería, ¿por qué o cuál es la causa por la cual los países que están sobre la línea discontinua han aumentado sus resultados? Que no son todos los países del gráfico. No sé si me entiendo, me explico, ¿ya? Joaquín dice, ¿cómo se explica el poco avance de Costa de Marfil dentro del tiempo establecido? Está bien, en comparación con Letonia. Excelente. Cuando uno hace un juicio de valor, ¿no es cierto? Lo poco que ha avanzado, es decir, poco, es un juicio de valor, ¿no es cierto? Siempre es comparado con quién, porque puede ser poco para ti y mucho para mí, ¿no es cierto? Poco en comparación con Letonia. Excelente. Y es una pregunta también que busca explicar ese resultado. Entonces, Letonia tiene un incremento muy disparado del resto de los otros países, pero claro, un incremento muy disparado respecto de un puntaje de 1985 bastante bajo, ¿no es cierto? No quiere decir que Letonia es el ejemplo mundial de buena educación, no. O sea, claramente Japón tiene mejor educación que Letonia. Pero ¿cómo uno explica en el caso de Costa de Marfil, ¿no es cierto? Su poco avance respecto a Letonia, súper. Ahí está bien formulado. Excelente, excelente. O sea, veo que me están captando. Y les queda solamente pregunta tipo 3, que busca intervenir, en este caso los países. Porque estamos claros que nuestros sistemas de estudio son países, ¿ok? Y nuestra variable es resultado educativo en base a pruebas estandarizadas, ¿no es cierto? Resultado de aprendizaje.
Pregunta tipo 3. Ya, ¿cómo replicar, no es cierto? O cómo es posible replicar el comportamiento ascendente de países como Letonia en países como Costa de Marfil? Ya, súper. ¿Cómo implementar las políticas de Letonia, sea cual sea, que claramente funcionaron, ¿no es cierto?, en Costa de Marfil. Excelente. Eso busca intervenir Costa de Marfil, ¿no es cierto? Ya, entonces es muy importante, si ustedes se están dando cuenta, cuando las preguntas surgen del conocimiento previo, el conocimiento previo me deja más o menos claro cuál es mi objeto de estudio y las variables. En este caso un gráfico, ¿no es cierto?, no sistematiza información de todo el mundo, sistematiza información, en este caso de países, y no todas las variables de los países. Estamos exclusivamente hablando de aprendizaje, ¿ok? Súper. ¿Alguna duda, consulta, comentario? Porque veo que por el lado de las preguntas ustedes están más o menos bien entrenados. Me alegro. Me alegro. ¿Dudas, consultas, comentarios? Miren, hay una tercera tipo de requisito que debe tener una pregunta que quizás por la experiencia que tienen ustedes, ninguno de ustedes cometió ese error, ¿ya? Un requisito que debe tener una pregunta, además de los anteriores, ¿no es cierto?, que estamos hablando de un objeto de estudio claro con variables definidas, ¿no es cierto?, deben referirse a un objeto de estudio claro y con variables definidas. Una pregunta no puede tener un supuesto implícito. O sea, yo no puedo pasar de contrabando dentro de la pregunta una conjetura. Por ejemplo, miren, supongan que yo les pregunto a cada uno de ustedes la siguiente pregunta. Pregunta: ¿cuántas veces al día te drogas? ¿Dónde está el supuesto? O sea, la pregunta supone que la persona que se le pregunta se droga. ¿Se fijan? Asume que se droga. Asume que se drogan y la pregunta es ¿cuántas veces? Por eso esa pregunta está mal hecha. ¿Ok? Porque parte de una premisa que se asume como verdadera. Distinto es que esa premisa no esté en discusión, o sea, que estemos en un club de adictos, ¿no es cierto?, y todos entonces estamos aquí, sabemos que nos drogamos, entonces ahí sí tiene sentido esa pregunta. Pero yo tengo que hacer preguntas que no parten de supuestos falsos o aún no demostrados o establecidos. ¿Ok? Eso es muy común. ¿Me siguen la idea? Ustedes no hicieron ninguna pregunta que tenga ese defecto. No lo hicieron. Pero traten de evitarlo, ¿ya? Y si ustedes tienen que responder preguntas y se topan con preguntas de ese tipo, ahí uno puede, dependiendo de la alternativa, obviamente, ¿no es cierto? Si es que la pregunta es, esta pregunta está bien o mal formulada, claro. Cualquier pregunta que tenga un supuesto implícito tiene ese error, ¿no es cierto? Por ejemplo, una forma, les voy a redactar una pregunta respecto a este mismo gráfico, ¿no es cierto?, que tiene arraigado un supuesto, ¿ya? Miren. ¿Serán? Léanla, por favor. Deja de redactarla bien, ¿eh? Ahí tiene usted una pregunta, yo me la he topado muchas veces, ¿eh?, que cuando hago talleres de formulación de preguntas, me la he topado muchas veces así, no esta pregunta, pero con esta misma forma de estructurarlo. Fíjese, ¿será la disciplina marcial de la cultura japonesa la que genera resultados de aprendizaje tan altos en Japón? Ya, esa pregunta, como está redactada, no tiene problemas de que no tiene un objeto de estudio concreto, está súper definido, ¿no es cierto? La disciplina marcial, no me refiero a la disciplina marcial. Los japoneses tienen una cultura que está basada, y esto lo sé porque una vez invité a un japonés acá y me explicó esto, se llama la cultura del Chodo, ¿ok? El Chodo. De hecho, él me dijo, por eso
muchas artes marciales japonesas terminan con la palabra do, ¿ya? Así como aikido, judo, karate, do, ¿ok? Todo eso. Entonces, cuando yo me hago la pregunta, ¿será la disciplina marcial de la cultura japonesa la que genera resultados de aprendizaje tan altos en Japón? Esa pregunta no está mal hecha porque no tenga un objeto de estudio claro, porque tenga variables definidas. Creo que estamos claros que nos estamos refiriendo a Japón y nos estamos refiriendo a su disciplina y sus resultados de aprendizaje, a dos variables concretas, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que tiene la hipótesis dentro de la pregunta. ¿Ok? ¿Cuál es la verdadera pregunta? O sea, sáquenle la hipótesis a esa pregunta. ¿Cómo reformularían esa pregunta sacándole la hipótesis? Porque ¿cuál es la hipótesis de esa pregunta? No sé si lo ven. Siempre que una pregunta se responde solamente con sí o no, es porque tiene dentro del contenido de la pregunta la hipótesis. Entre paréntesis, la disciplina marcial tiene que ver con el aprendizaje que nunca acaba. Esa es la concepción del chodo que me decía este japonés. Ya, la hipótesis es que la disciplina marcial es la responsable, o la causante, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes le sacan esa hipótesis a la pregunta, ¿cómo sería la verdadera pregunta? Ya, ¿por qué los resultados de aprendizaje de Japón son tan altos? Esa es la verdadera pregunta. La hipótesis es que los resultados de aprendizaje de Japón son tan altos debido a que tienen en su cultura una disciplina marcial. Y como yo les mencioné, porque obviamente no lo puedo explicar en tan pocas palabras, ¿no es cierto? La disciplina marcial de ellos es el aprendizaje que nunca acaba. ¿Okay? Por eso el japonés me decía, no es lo mismo practicar karate que practicar karate do. Do es el camino. Una bola bien interesante, ¿ya? Es decir, tú nunca dejas de practicar karate, nunca. Porque forma parte de tu vida. Siempre sigues aprendiendo. Me gustó harto eso. O sea, ustedes nunca van a dejar de ser profesores de ciencias. Siempre van a seguir aprendiendo cómo enseñar mejor. ¿Ok? Son pedagogos, do. Una cosa así. Bien. Dudas, consultas. Con eso cerramos pregunta. Antes de pasar a la hipótesis. ¿Alguna duda, alguna consulta, algún comentario? Perdón, es que mi perro está ladrando. ¿Sí? ¿No? ¿Todo claro? Excelente, excelente. Bien, vamos a pasar ahora al tema de las hipótesis. ¿Ya? Déjenme mostrarle otro gráfico. Por acá. No, este es medio fomeque, déjenme buscar otro. Ya, volvamos a este, no importa. Miren, ya primero vamos a explicar así, bien brevemente, qué es una hipótesis y vamos a hacer el mismo ejercicio. Es decir, yo les voy a dar una pregunta que sí gatilla hipótesis, ¿ok? Y luego vamos a ver cómo ustedes formulan las hipótesis y las vamos a ir tratando en sus virtudes y sus defectos para poder ir aclarando cuáles son los requisitos de una buena hipótesis. Entonces, supongan que tenemos la siguiente pregunta. La pregunta que ustedes hicieron, ¿no es cierto? ¿Por qué o cuál es la causa de que en la gran mayoría, si no todos los países del mundo que están en este gráfico, las mujeres tienen mayor prevalencia en la depresión que los hombres, ¿no es cierto? Supongan que esa es la gran pregunta que ustedes mismos se le hicieron. Incluso ustedes formularon hipótesis. Ahora escriban las hipótesis, porque vamos a hacer el mismo ejercicio. Escriban las hipótesis que pasan por su cabeza. Como la pregunta es explicativa, fíjense lo que voy a decir, como la pregunta busca una explicación, busca comprender estos datos, todas sus hipótesis van a ser explicaciones. O sea, de antemano le estoy diciendo toda explicación es una hipótesis. Ahora,
Vamos a ver si a continuación que no toda hipótesis es una explicación, porque las hipótesis no se reducen solo a las explicaciones, ¿ya? Vamos a pulir eso, pero lancen toda su hipótesis. ¿Por qué o cuál es la causa que ustedes creen que explicaría la mayor prevalencia de depresión de mujeres comparado con hombres en este gráfico que va de 1990 al 2017? Y por favor escríbanla, ¿ya? Porque en la sintaxis y en la semántica de su redacción está el análisis que uno hace. Ya, aquí dice Joaquín, la mayor prevalencia de depresión en mujeres por sobre los hombres se debe a la falta de apoyo psicológico que existe para ellas. Ya, súper. Como lo redacta Joaquín, ¿no es cierto? Fíjense el lenguaje que voy a utilizar, si no me lo entienden, me preguntan, ¿ya? Dado que la pregunta es explicativa, ¿no es cierto? Lo que acaba de describir Joaquín es precisamente una explicación, pero ¿qué es una explicación? Es una relación causal. Es decir, ¿qué queremos explicar? Respóndame eso. ¿Qué es lo que queremos explicar? En esta pregunta, ¿qué queremos explicar? Ya, queremos explicar, ¿no es cierto?, por qué las mujeres sufren más depresión que los hombres. O sea, el fenómeno que queremos explicar es la depresión, particularmente la mayor depresión de mujeres versus hombres. O sea, ese es el efecto, fíjense, ahora voy a cambiar el lenguaje. Ese es el efecto que queremos explicar. El efecto es eso. El efecto nosotros lo podemos ver o medir, ¿no es cierto?, a través de observaciones, mediciones, y lo podemos sistematizar en gráficos. Ese es el efecto. Y eso es lo que se llama en ciencia el explanandum, o sea, lo que yo quiero explicar. La depresión, la mayor depresión. Y ¿cómo la explicamos? Como dice aquí Joaquín, en base a una variable psicológica, es decir, apoyo psicológico. Habría que definir el apoyo psicológico de quién. De la sociedad, de las parejas, de profesionales. Hay que definir qué estamento es el que carece de apoyo, que debiera proveer ese apoyo psicológico, no lo da. ¿Ya? Ahí habría que afinar un poco la hipótesis, ¿ya? Pero estamos claros que la variable causa, o explanans le llaman algunos, ¿no es cierto? La causa que explicaría ese efecto sería una carencia o falta de apoyo psicológico. ¿Sí? Entonces, antes de pasar a lo que escribe Eduardo, lo único como recomendación que te doy, Joaquín, es que es casi el mismo criterio de una pregunta. Refiérete mejor, cuando digo mejor, con más precisión, a la variable causa, porque la variable causa estamos claros que es falta de apoyo psicológico, pero ¿de quién o de qué? No sé si me entiendes, Joaquín. ¿Ya? Ahora, Eduardo dice, la prevalencia de la depresión en las mujeres, y es bueno que ustedes la partan así la hipótesis, ¿eh? Porque el efecto, la prevalencia de la depresión en las mujeres, el efecto que quiero explicar, ¿cierto?, se debe, causa, a contextos y barreras de tipos sociales, por lo que complejiza su estabilidad psicológica. Ya. Déjame dar un poco de agua. Mismo cuento, Eduardo. Tú tienes el efecto claramente definido, prevalencia de la depresión en las mujeres, en el gráfico, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Tu causa dice a contextos y barreras de tipo social. Ya, ahí, si bien es cierto, tú tienes una variable causa presente en tu redacción,
te falta, voy a hacer palabras de ustedes, contextualizarla, voy a utilizar palabras mías, precisar mejor la referencia, porque contextos y barreras sociales, ¿de qué tipo? ¿A qué te refieres en concreto? ¿A cuál tipo de barrera social? Porque me imagino que no toda barrera social puede ser causante de una depresión. Me imagino, no sé. ¿Me siguen la idea? Eso es lo que se llama en los textos de ciencia, que una hipótesis debe tener las variables causa y efecto claramente definidas. ¿Por qué no me gusta esa definición a mí? Porque se refiere solo a las hipótesis explicativas, que son las que estamos discutiendo ahora. Más adelante les voy a mostrar que no todas las hipótesis son explicaciones. ¿Ya? Definir explícitamente las variables. Y cuando digo las variables me refiero precisamente al efecto, que ese es como el que ninguno de ustedes se equivocó, porque de ahí surge la pregunta, ¿no es cierto? Surge de comprender las causas de un efecto, ¿ok? Pero es la variable que causa ese efecto. Y cuando digo la variable que causa ese efecto, y aquí voy a utilizar las frases de ustedes. Por ejemplo, no existe el apoyo psicológico, lo que existe es el apoyo psicológico de algo o de alguien. No existen las barreras sociales, existen las barreras sociales de un sistema. Por ejemplo, uno podría decir, mira, se debe a las barreras sociales del sistema laboral de las mujeres trabajadoras de esos países. Ahí estamos refiriéndonos a un sistema concreto, que son las barreras sociales del sistema laboral. Pero se fijan que no existen las barreras sociales como en ente. Existen las barreras sociales de sistemas. Las barreras sociales laborales, las barreras sociales familiares, las barreras sociales muchas, económicas, etc. ¿Ya? Aquí Nicolás dice, la prevalencia de la depresión en las mujeres, efecto, ¿no es cierto?, se debe, causa, a la relación entre el ciclo hormonal de las mujeres, y los neurotransmisores que se liberan en respuesta a estos estímulos. Perdón. Estoy con la alergia. ¿Ya? A estos estímulos, lo que genera un eventual desequilibrio de neurotransmisores en el sistema nervioso. Ya. Lo que plantea Nicolás, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando de que la variable causa, con lo poco que sé de biología, por favor, perdónenme, ¿no es cierto? Que la variable causa sí está bien definida, ¿ya? Porque si él dijera, se debe a los ciclos de las mujeres, pero no dice, ¿pero cuál ciclo? Ya, un ciclo hormonal, listo. Y claro, y todo lo que viene después es el fundamento. Dice, lo que pasa es que el ciclo hormonal de estas generan estímulos, los neurotransmisores. Ya, ese es el fundamento que vamos a tocar a continuación, que es el fundamento, ¿ya? Por ahora me estoy centrando en la referencia clara de la hipótesis. ¿Estamos? Por favor, dudas, consultas, comentarios. ¿Les queda claro las críticas que le hice a la hipótesis o todavía no lo ven del todo claro? ¿Sí? Ya. Toda explicación es en términos hipotéticos, ¿no es cierto? Cuando yo afirmo saber la explicación de una pregunta, ¿no es cierto? Lo que yo estoy postulando entonces es una relación causa que decanta necesariamente en el efecto que quiero explicar, y esa causa yo la tengo que afirmar con claridad. ¿Okay? Dudas, consultas, comentarios. Por ejemplo, les pongo un caso bien de moda. Una hipótesis que, no digo que es falsa, digo que como se tiende a construir, está mal formulada, ¿no es cierto? Es decir, mira, la mayor prevalencia de depresión de mujeres versus hombres se debe al patriarcado. Fíjense, no digo que esa hipótesis es falsa, digo que está mal formulada. ¿Por qué? A ver si me sigue, a ver si están de acuerdo y si me siguen.
¿Cómo ustedes mejorarían esa hipótesis? Pero ¿cómo ustedes, defendiendo esa hipótesis, cómo la redactarían mejor? Los desafíos, las desafíos. Repito la hipótesis. Decir, mira, la causa o la razón por la cual hay mayor prevalencia de depresión en mujeres versus hombres es el patriarcado. Yo les digo de antemano, esa hipótesis, mi problema con esa hipótesis no es que sea cierta o falsa, es que está mal redactada. Ya, fíjense, aquí Nicolás está dando como en el clavo. El patriarcado es un concepto tan grande que no tiene una referencia clara, porque nosotros podemos entender como patriarcado la desigualdad económica, el acceso a los puestos de poder, la presión social por patrones de belleza, desigualdades ante la ley. Son muchas dimensiones que podrían referirse al concepto de patriarcado. ¿Ok? Entonces uno tiene que ser más concreto, decir, mira, si ustedes quieren decir que es el patriarcado, pero entendiendo patriarcado como, de ahí lo refieren claramente. Nos referimos al patriarcado como las relaciones de poder política que existen, que han generado una estructura laboral que por discriminación, por crianza y de género impide que la mujer acceda al campo laboral. Ya, eso está mucho más definido. ¿Ya? Entonces el patriarcado no queda como una cosa muy general. ¿Ya? Es como decir, esto se debe al mal. ¿Qué es el mal? ¿A qué te refieres con mal? ¿Ya? No digo que no existe, digo que tienes que referirte a algo más concreto para poder trabajarlo científicamente. ¿Dudas? ¿Consultas? Ya, denme 3 minutos porque estoy mal por la alergia, voy a ir a tomar una pastilla, voy y vuelvo. Denme 3 minutos, aprovechen de descansar. ¿Están por ahí? Sí, profe. Bien. ¿Está claro? Entonces, primer requisito, como dicen los libros de ciencia, debe tener variables definidas. Ya. ¿A qué nos referimos con variables definidas? Con referencias claras, y con referencias claras nos referimos que debe referirse, al igual que la pregunta, al objeto de estudio concreto que nos estamos preguntando. En este caso, nos estamos refiriendo a
mujeres versus hombres en distintos países, a eso nos estamos refiriendo, ¿ok? A variables concretas, que en el caso de la hipótesis explicativa son dos, la variable efecto, que en este caso es la prevalencia y la depresión, y la variable causa, que es la que yo estoy conjeturando realmente. Eso es lo que yo estoy conjeturando. La causa es lo que conjeturo, que se conecta lógicamente con el efecto. Y esa variable causa, al igual que la pregunta, no puede ser ambigua, no puede ser una cosa etérea, ¿ya? No puede ser el mal, no puede ser el patriarcado, no puede ser, no sé, energías negativas, no, no. Hay que referirse a cosas concretas, ¿ya? Y ahí recién lo podemos investigar científicamente. ¿Estamos? Ahora, el asunto está que no todas las hipótesis son explicativas. Porque, por ejemplo, yo les puedo decir, pregunta, ustedes saben que estamos discutiendo una nueva constitución, ¿no es cierto? Y que va a salir en un año más. Bueno, perdón. Si yo le hago la pregunta a usted, ¿cómo va a afectar la nueva constitución a la calidad de la educación chilena? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Así con una mano en el corazón, ¿no? Digan ustedes. ¿Nada? ¿Va a mejorar? ¿Va a empeorar? ¿En algún aspecto? ¿Qué creen? ¿Creen ustedes que va a tener un efecto la nueva constitución sobre la calidad de la educación chilena? ¿Qué piensan? Depende de lo que se proponga. A ver, extiendan eso. Ya, Nicolás dice que va a ocurrir lo mismo que pasó con la transición LGE al OCE. ¿Qué va a ocurrir? A ver. Van a haber problemas curriculares, principalmente los más afectados seríamos nosotros. ¿Ok? O sea, los más afectados serían los profesores. ¿Sí? Ok. Y entonces, si redactamos la hipótesis de Nicolás, ¿no es cierto? ¿Cómo la redactarían? Redacten la hipótesis en base a lo que está planteando Nicolás. Traten de redactarla, a ver. ¿No se le ocurre? Miren, ¿qué es lo que está proponiendo Nicolás? Dice, la reforma constitucional va a generar un cambio en la Ley General de Educación, el cual va a generar un caos curricular que afectará mayormente a los procesos o las metodologías de enseñanza de los profesores. Una cosa así. No sé si te interpreto bien, Nicolás. ¿Más o menos? O sea, este va a generar un cambio caótico a nivel legal y por lo tanto va a decantar en un caos laboral. Más o menos, ¿ok? Ahora, ese tipo de hipótesis, fíjense, no es una explicación. Ese tipo de hipótesis es una predicción. ¿Ok? Ustedes están haciendo una afirmación del futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? No están explicando el mundo. Están prediciendo su devenir.
¿Ok? Ahora, eso no quita que no tenga variables. Sí, variable, constitución, efecto, caos laboral, profesional en los profesores. Listo. Tiene un patrón de causalidad. ¿Estamos? Pero es una hipótesis un poquito distinta porque no busca explicar lo que vemos. Busca predecir lo que va a ocurrir. ¿Ok? ¿Estamos? Pero también es una hipótesis. Eso es lo que les quiero como dejar claro. Cuando ustedes hacen preguntas del futuro, ¿qué pasaría si? ¿Cómo va a afectar esto? Son todas preguntas predictivas, no son explicativas, pero también gatillan hipótesis. Eso sí es muy importante dejarlo claro. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, mire. Teniendo claro que una hipótesis debe tener variables definidas, ¿no es cierto? Ese no es el único requisito. ¿Ya? Estamos tocando dos requisitos de una hipótesis. Número uno, la hipótesis debe surgir o ser coherente con una pregunta. ¿Ya? Primera cosa. La segunda debe tener las variables definidas. Pero aquí hay en las hipótesis en general hay dos variables, no una. La hipótesis que se refiere al efecto y la hipótesis que se refiere, y la parte de la hipótesis que se refiere a la causa. Variable definida. El tercer requisito es el más difícil de comprender de todos, creo yo. Ustedes serán jueces de eso. Es lo que se llama fundamento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tomemos lo que dice Nicolás, ¿no es cierto? ¿Por qué crees tú que la reforma constitucional ustedes van a ser los más afectados? ¿Por qué lo crees? ¿Qué dirías tú, Nicolás? O si es que los demás están de acuerdo con Nicolás, díganlo también. A ver, escríbanlo o lo escucho. ¿Por qué crees tú eso? Cuando yo les pregunto por qué, en el fondo les estoy diciendo por qué ustedes afirman eso como la hipótesis que podría ser correcta. ¿En qué se basan? Miren, si no me siguen, a ver lo que dicen acá. No, ustedes dicen ya, se basan en experiencia anterior. Ustedes dicen, mira, creo que vamos a ser los más afectados porque cada vez que se ha modificado las leyes generales de educación, nosotros hemos sido los más afectados. O sea, hay datos previos que avalan lo mismo que yo estoy prediciendo que va a pasar nuevamente. ¿Ya? Esa es una fundamentación basada en datos previos, es lo que se llama fundamentación empírica. ¿Ya? Ese es un tipo de fundamentación. ¿Por qué crees que va a pasar esto? Porque anteriormente ha pasado cosas similares. Listo. Ahora, fíjense lo siguiente. Miren, devuélvanse a la hipótesis que dio Nicolás, ¿no es cierto?, respecto de el ciclo hormonal. Es decir, las mujeres tienen mayor prevalencia de la depresión que los hombres debido a su ciclo hormonal. Hasta ahí yo les dije, esa es la hipótesis. Todo lo que tiene escrito después, ¿no es cierto?, es el fundamento. Es decir, ¿y por qué crees tú que el ciclo hormonal es el causante de la mayor depresión? Debido a, fundamento, ¿okay?, debido a que los neurotransmisores se liberan en respuesta a estos estímulos, lo que genera un desequilibrio de neurotransmisiones en el sistema nervioso. O sea, establece toda una relación entre el ciclo hormonal, los neurotransmisores, los estímulos y el sistema nervioso, que decantaría necesariamente en una mayor
depresión si es que su fundamento está correcto y si es que se da eso, ¿ya? Normalmente cuando uno afirma una hipótesis, la hipótesis es una afirmación, fíjense, yo afirmo la respuesta y todo el agregado es el fundamento. Yo afirmo que esta es la respuesta correcta debido a esto. No sé si me siguen la idea, ¿ya? Por ejemplo, les pongo una hipótesis que yo tengo en mi cabeza, que probablemente es falsa, que explica un fenómeno muy parecido a este, ¿ya? Hay datos que muestran que la prevalencia de la depresión, ya dejémonos de esta diferencia de género, estamos hablando en términos generacionales. Está descrito, hay datos que muestran que las personas de su rango de edad tienen de 2 a 3 veces más depresión que las personas de su mismo rango etario hace 10 años atrás. ¿Ok? O sea, en el fondo que la depresión se ha gatillado en este rango etario. Y se ha gatillado enormemente. No estamos hablando que aumentó un 10%, 20%, estamos hablando que ha aumentado un 200 o un 300%. ¿Ya? Es un dato que lo tengo, se los puedo mostrar si tuviera tiempo, pero lo tengo. Fíjense la hipótesis que tengo yo, ustedes quizás se van a reír, quizás muy influenciado, ¿no es cierto?, porque tengo una hija cercana a la edad de usted, ¿ya? Yo creo que la causa de la mayor depresión de los veinteañeros, ¿ok?, se debe a las redes sociales. Se debe a que ustedes están más expuestos a las redes sociales, ustedes como generación, comparado con las generaciones más viejas, ¿ya? Ahora, ¿me compran esa hipótesis o no? ¿Están pensando? Ya, tú dices en parte sí, pero ¿por qué me estás comprando en parte? Cuando digo me la compran, ¿no es cierto? Yo estoy preguntando, ¿en realidad la encuentran lógica? Sabes que el uso de las redes sociales nos expone más a las críticas y a los comentarios. Y si lo vemos por el sentido que decía Emilia al principio, estas críticas nos pueden afectar más que a generaciones antiguas. Porque es que no tenían esa cercanía con las críticas, con los comentarios como lo tenemos ahora. Mira, de hecho lo que dices tú es parte del fundamento, no es todo el fundamento, pero es parte del fundamento que yo personalmente defiendo, pero no es que lo inventé yo, ya lo he visto en otros textos, que dicen exactamente lo que dice Joaquín. O sea, las redes sociales tienen dos efectos súper nocivos que podrían decantar en una mayor depresión, y por lo tanto sería fundamento de esa hipótesis. Número uno, lo que dice Joaquín, ¿no es cierto? Que claro, no es lo mismo que a ti te critiquen frente a 3 personas, o que te humillen frente a 3 personas, que el tipo de humillación que uno recibía cuando no existían las redes sociales. O sea, era la humillación par a par. O sea, el matón o la matona, ¿no es cierto?, su radio de efecto era muy reducido, era solamente con quien tenía contacto directo, versus a que te humillen o te matoneen en una red social donde hay miles y millones de personas y además queda grabado para siempre. O sea, nunca vas a poder olvidar eso, porque va a estar registrado y te lo pueden volver a sacar en cara todas las veces que quieran, ¿ya? Ahí tienen ustedes una posible parte del fundamento. Y el otro fundamento es los trastornos del sueño que generan. Las redes sociales han generado una sobreexposición en los celulares que le ha disminuido las horas de sueño a usted. Y hay unos estudios bastante demostrados respecto de uso del celular, redes sociales, trastorno de sueño, con la consecuente depresión. Que tiene doble efecto negativo. De hecho, no es casualidad que la tasa de depresión se disparó desde el 2010-2011, que es cuando fue el boom de las redes sociales, ¿ya? Antes habían redes sociales, pero no eran un boom, ¿ya? Las redes sociales eran como nichos de cierta gente, mayormente universitaria, ¿sí? Pero ahora es como global, ¿ya? ¿Me siguen? Entonces, lo que acabo de decir yo es el fundamento.
yo no puedo afirmar cualquier cosa, a pesar que tenga las variables definidas. O sea, yo no, por ejemplo, disculpen si ustedes creen en esto, pero yo no creo en eso. Yo les digo, mira, la mayor depresión se debe al signo zodiacal. Si ustedes creen en eso, bueno, lo van a encontrar lógico, decir, mira, lo que pasa es que dependiendo del día en que yo nací, es donde estaba ubicado Marte, supongamos, y eso, si está ubicado en la constelación A, hace que yo tenga un carácter de los 1000 demonios y me deprima más fácil, ¿ya? Bueno, hasta donde yo sé, no hay ni una conexión entre el día que yo nací y mi psicología, ¿ok? Por lo tanto, para mí, esa hipótesis es infundada, y para el contexto científico también es infundada, ¿ya? Entonces, todo lo que uno dice de que una hipótesis es una buena hipótesis en la medida que tiene sus variables claras y tiene un fundamento, ¿ok? Está racionalmente sustentado en ideas o datos que no están en discusión, ¿ok? O sea, cuando yo les digo a ustedes, le hago la predicción, si ustedes fuman, van a tener peor salud de viejo, esa predicción, que también es una hipótesis, está basado en ideas y datos que nadie cuestiona. Por lo tanto, tengo un fundamento súper fuerte para decir eso, ¿ya? Que el humo, que emite radicales, que emite compuestos cancerígenos, que precipita las proteínas, que genera trombo, todo eso está demostrado. Entonces, y si, por lo tanto, dado que todo eso es cierto, es lógico pensar que si yo me echo todo eso al cuerpo, va a decantar en un efecto en la salud. Eso es lo lógico. Esa es la hipótesis lógica. La hipótesis irracional sería, no me va a pasar nada. ¿Me siguen? La hipótesis irracional sería, si yo fumo mucho, voy a vivir más. Está súper bien definida la variable, pero es irracional, no tiene fundamento. La hipótesis racional o plausible es la que es coherente con el conocimiento que existe. ¿Ok? Yo afirmo A, hipótesis, debido a fundamento. Dudas, consultas. ¿Alguna duda, alguna consulta? Nos queda poco tiempo, nos quedan 5 minutos. Me dijeron que hasta las 4:30. ¿Ya? Todo claro. Todo claro. Miren, en estos 5 minutos, voy a tener que describir una cosa que no lo voy a alcanzar a trabajar. Una de las habilidades de pensamiento científico es concluir basado en evidencia. ¿Ya? Ahora, aquí quiero ser bien claro, ¿ya? Porque la diferencia de lo que es una conclusión, de lo que es una hipótesis, es un matiz súper fino, pero que creo que hay que trabajarlo con más tiempo. Yo solamente se los voy a mencionar y voy a recibir las preguntas. La única diferencia entre una conclusión y una hipótesis, o sea, ¿en qué se parece? Tanto una conclusión como una hipótesis, ambas son afirmaciones. Yo afirmo que, como yo concluyo que, ambas son afirmaciones. ¿Ok? Pero la única diferencia entre una conclusión y una hipótesis es que lo que yo afirmo como conclusión está basado en las evidencias de un estudio. Lo que yo afirmo como hipótesis está basado en conocimiento previo. Entonces, por ejemplo, hagamos el ejercicio. Miren. Aquí se han levantado varias hipótesis, ¿no es cierto? Varias hipótesis. De que la diferencia de la prevalencia de la depresión de hombres versus mujeres se debe a temas hormonales, se debe a presiones sociales sobre su estética, se debe a... ¿qué otra más dijeron? Se me olvidó. Se debe a la diferencia salarial, ¿no es cierto? Les pagan menos. Ahí tienen ustedes 3 hipótesis, ¿ya? Repito, la hipótesis biológica, la hipótesis salarial y la hipótesis de presión estética. Tienen 3 hipótesis, ¿ok? Supongamos que esas 3 hipótesis nosotros las investigamos, o sea, queremos ver cuál de esas 3, si es que no las 3, son verdaderas o falsas, ¿ok?
¿qué evidencia a ustedes los convencería que una de esas tres hipótesis es cierta o una de esas tres hipótesis es falsa? En el fondo le estoy preguntando cuál es su estándar de prueba. ¿Con qué evidencias ustedes dirían ya? Estoy completamente convencido si me presentan esto, que esta hipótesis es verdadera o esta hipótesis es falsa. ¿Qué me dirían ustedes? Miren, supongamos que la hipótesis, ustedes quieren poner a prueba la hipótesis del desbalance hormonal, ¿no es cierto? Los ciclos hormonales. Si esa hipótesis fuese cierta, ¿cómo la podríamos poner a prueba? Ejemplo, se me ocurre. Si esa hipótesis fuese cierta, quiere decir que la mayor prevalencia de depresión se debería dar en la juventud, no en la vejez de la mujer. Es decir, si yo desagregara mujeres jóvenes versus mujeres viejas, ¿no es cierto? Uno vería que mujeres jóvenes, sobre todo las mujeres en edad fértil, ¿no es cierto? Se debería ver esta prevalencia de la depresión mucho más acentuada de hombres versus mujeres que cuando comparamos hombres versus mujeres jóvenes versus hombres versus mujeres viejos. Entonces, si esa hipótesis fuese cierta y yo viera eso, uno diría, mira, en realidad, al ver en los periodos en los periodos de la vida donde hay una mayor concentración hormonal, si eso se viera mayor, estamos claramente ante la evidencia de que esa hipótesis es cierta. Por el contrario, si no se viera eso, si se viera en realidad que esta prevalencia da lo mismo en la edad, en realidad yo dudaría de esa hipótesis. ¿Okay? Si yo les presentara a ustedes, o ustedes fueran a investigar esto y obtuvieran ese dato tan concreto que a nivel mundial, en todas las culturas, en todas las razas, las mujeres más jóvenes tienen mayor prevalencia de la depresión versus hombres respecto a las mujeres más viejas, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que podemos afirmar, por lo tanto, que una causa muy importante, sin decir la única, ¿no es cierto?, pero una causa muy importante es el desbalance hormonal como factor explicativo de la mayor prevalencia. No estoy diciendo que ese es el factor que explica toda esta diferencia, pero que explica gran parte, porque así lo muestran los datos. Esa sería la conclusión, ¿ok? Lo que podemos afirmar a la luz de las evidencias. ¿Me siguen? Por eso cuando si ustedes lo enfrentan a una pregunta que dice, ¿cuál de estas afirmaciones son una conclusión? Ustedes tendrían que, ¿qué es lo que ver? Ver el contexto de la pregunta. Probablemente les van a presentar una tabla con gráficos, ¿no es cierto?, con alguna pregunta, y ustedes van a tener que decir, ¿qué es lo que puedo concluir con esos datos? ¿Qué puedo afirmar que es coherente con esos datos? Listo. ¿Ok? O sea, si yo les muestro una tabla con gráficos que muestra que mientras más fuman las personas, menos tiempo viven, y les muestro un dato de escala mundial, la conclusión clara es que fumar hace mal. No sé si me siguen la idea. Pero eso ya no es una hipótesis, es una conclusión. ¿Ok? ¿Me siguen el pequeño matiz? Mucha gente confunde una conclusión con un resumen. Una conclusión no es un resumen, una conclusión es lo que yo puedo afirmar desde la evidencia. A veces la conclusión es que no hay conclusión. ¿Ok? ¿Cuál es la conclusión? A la luz de la evidencia no podemos concluir nada. Esa es una conclusión. ¿Ya? No hay una evidencia suficiente para concluir nada. Es, por ejemplo, lo que pasa con la pregunta de cuál es el origen de la orientación sexual. Si ustedes empiezan a buscar la evidencia, no hay una conclusión clara. Está la hipótesis biológica, que es un gen. Está la hipótesis social, que en realidad esto se debe al contexto social que te lleva a ti a una orientación A o B. No hay hay una hipótesis psicológica, ¿okay? Y no hay evidencia suficiente. No hay nada que concluir. ¿Estamos? Eso. Estamos en la hora, disculpen. De todas formas, si tienen alguna duda,
y ustedes están entrenando para las pruebas, ¿no es cierto? Y aparecen preguntas que no saben cómo abordarlas, porque ustedes se consiguieron algunas, me contactan nomás, no hay ningún problema. ¿Ya? Mi nombre es Waldo Quiroz y ustedes saben que los correos PUCD son bien fáciles. nombre.apellido@pucd.cl. Ahí está mi correo, ¿ya? Yo voy a subir este video a la carpeta que Roxana creó con todos los talleres y le voy a mandar a Roxana un documento donde está todo este tema de los problemas y la hipótesis y todo eso, ¿ya? Eso. Dudas, consultas, comentarios, para cerrar. ¿No? Ok. Quedamos hasta aquí entonces. Ha sido un gusto y que les vaya muy bien en sus pruebas. Chao, chao.